Hola, ¿qué tal? Soy Charles Mino Quesada, jefe de artes visuales de Ligna, y quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Un conversatorio. Hay algo incomestible en la garganta, poéticas antipatriarcales y nueva escena en los años 90. Hoy día el tema que vamos a tratar, que se va a tratar, es testimonio textil y práctica artesanal. Quiero agradecer a Noris Vázquez Linares, a Sofía Ramírez y a Josefa Nolte por estar en la mesa de ponentes, y también agradecer mucho a Miguel López, curador de la exposición, que va a moderar la muestra. Bueno, bienvenidos y bienvenidas con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Charles, y a todo el equipo de LIPNA nuevamente por hacer posible esta exhibición y estas conversaciones que creo que son muy importantes para repensar nuestra historia reciente. Como saben, esta conversación se enmarca en la exhibición Hay algo incomestible en la garganta, poéticas antipatriarcales y nueva escena en los años 80, que se inauguró hace 3 semanas en las salas del Himna de Miraflores y que está en exhibición hasta el 25 de septiembre. Así que tienen 2 meses para verla si es que aún no han ido a las salas, y de hecho va a estar abierta durante todos estos feriados de fiestas patrias. Así que realmente creo que es una oportunidad excepcional para aprovechar el feriado. Es una exhibición bastante grande y, como lo indica el título, es un intento de pensar la producción creativa y los cambios que hubieron en la discusión pública en los años 90 en el Perú, desde el trabajo de numerosas creadoras, mujeres. Por un lado, la muestra intenta pensar cómo en esa década emergieron un conjunto de representaciones que desafiaron las estructuras misóginas de la sociedad, y por otro lado también intenta pensar cómo en los años 90 eh, empieza un proceso importante de reconfiguración de la escena cultural y artística, y se consolidan y aparecen también distintas voces y colaboraciones. El proyecto intenta también pensar cómo a lo largo de estos años, digamos, y a través de estos proyectos, las maneras en las cuales se piensa y se entiende el cuerpo, el género, la subjetividad, la violencia patriarcal, cambia, ¿no? Y cómo es posible incluso detectar esos cambios en el vocabulario, ¿no? En el vocabulario que no solamente de palabras, sino que también es un vocabulario visual, ¿no? Un vocabulario sensible. Así que, digamos, bajo esa premisa, lo que he intentado en la exhibición es reunir 2 generaciones, ¿no? Por un lado, creadoras que surgieron a fines de los años 80, con creadoras que surgieron a fines de los 90 para intentar, pues, tomarle el pulso un poco a ese proceso, ¿no? Hay más de 200 elementos en la exhibición, es una muestra bastante ambiciosa y por eso mismo también compleja, ¿no? Incluso de abordar y de pensar. Y estos conversatorios en realidad, pues, en realidad se pueden, digamos, la muestra misma se puede pensar desde múltiples puertas, desde múltiples líneas, ¿no? Esta en particular, que es la segunda conversación, está, como lo dijo Charles, girando en torno a la idea de la memoria textil o el testimonio textil y la práctica artesanal, ¿no? Hay múltiples ejemplos de trabajo textil en la exhibición. Aquí, bueno, nos acompañan 3 fantásticas creadoras, investigadoras: Sofía Ramírez, Noris Vázquez Linares y Josefa Nolte, que son parte del proyecto. Y que yo creo que también son como una excusa para pensar esa heterogeneidad, ¿no? Esa dimensión múltiple y compleja del textil, ¿no? Es decir, su poder reflexivo, su poder testimonial, su poder crítico, incluso subversivo, ¿no? Como el textil en distintos contextos y tiempos históricos permite construir comunidad, permite generar formas de reconocimiento y de empatía, permite incluso apuntar a regenerar el tejido social, ¿no? Y yo creo que nunca mejor usado el término de tejido, ¿no? Asociado aquí justamente al entramado y al cuerpo colectivo, ¿no? Y de qué manera, pues, el textil ha sido un espacio que permite imaginar y luchar por una sociedad más justa. Y yo creo que eso es muy importante también, porque el textil, pues, es justamente también como un punto que entrelaza
múltiples historias, ¿no? Creadoras, ¿no? Pero también activistas, también organizaciones sociales, también activismo feminista, ¿no? Entre varios otros posibles cruces, ¿no? Así que bueno, vamos a poder conversar con nuestras tres invitadas y de verdad les agradezco muchísimo. Noris Vázquez es arpillerista y es presidenta de CAPA, que es el Centro Comunal Artesanal Puertas Abiertas en Pamplona Alta, que participa en la exhibición con una serie de arpilleras suyas y también de colegas integrantes del grupo Compacto Humano. Y bueno, Noni nos va a hablar el trabajo de este grupo, que es un grupo que surgió a inicio de los 80s, que fue acompañado por Rosvita Uters, y que es un grupo que ha tenido una composición cambiante a lo largo del tiempo, y que ha generado un conjunto muy poderoso, ¿no? de arpilleras, que son esos textiles testimoniales, que les han permitido no solo generar como un espacio de ingreso económico importante, sino también reflejar sus experiencias de vida, ¿no? Sus luchas, sus deseos, sus preocupaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a poder entrar un poco a la historia de estas arpilleras y el trabajo de Noris. También nos acompaña Sofía Ramírez, quien es artista visual y textil, de quien en la exhibición tenemos una pieza en patchwork que se llama Recuérdalo, que es una pieza del año 2000, que es una especie de colcha, y que es una pieza con la cual Sofía termina su carrera en artes visuales en la Escuela Corriente Alterna, y que forma parte de una investigación personal que ella estaba desarrollando sobre la historia del quilting, ¿no? Y es una pieza que, bueno, cuando conversaba con Sofía también, porque yo de hecho vi esta pieza exhibida en el 2004, en una muestra de Puro Max Hernández Calvo, y creo que no me la he podido sacar de la cabeza desde ese momento. Sofía me comentó que ella utilizaba esta manta, se cubría con la manta para trabajar en ella, ¿no? Entonces la manta tiene esta condición, yo llamaría performativo ritual, ¿no? Que creo que también va a ser interesante de pensar. Y también nos acompaña Josefa Nolte, que es antropóloga, investigadora y gestora cultural, que también está presente en la exhibición, de dos maneras, yo diría, particularmente a través del proyecto Mercomujer, que es un proyecto que ella impulsó en el marco de ReproSalud, Salud Reproductiva en Comunidad, que fue un proyecto impulsado por el movimiento Manuela Ramos a fines de los años 90, en el año 98, y que fue un proyecto que buscó fomentar autonomía económica y desarrollar habilidades creativas de miles de mujeres en distintas regiones del Perú. Tenemos algunas piezas de este proyecto Marco Mujer, algunas en tejido también, otras en papel artesanal, y hay también un collage muy poderoso que hizo Josefa en el año 2003 para un concurso de Manuela Ramos de los 25 años, que está justamente ensamblado con este papel artesanal que ellas produjeron como parte de Mercomujer. Así que bueno, habiéndolas presentado, voy a darles paso. Vamos a comenzar con Josefa, luego continuamos con Sofía y terminamos con Noris. Y bueno, mientras ellas hablan, yo voy a ir compartiendo algunas imágenes de las piezas que tenemos en exhibición. Muchas gracias a las tres y te doy el paso, Josefa. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Charles. Amigos y amigas, buenas noches. Es un placer compartir este espacio y voy a abundar un poquito en la información del contexto en el que se desarrollaron estos productos, porque Mercomujer fue una convocatoria del proyecto ReproSalud pensando en básicamente hacer generación de ingresos, y en paralelo había otra rama que era buscar a través de los bancos comunales el financiamiento. Por razones, digamos, muy pragmáticas, yo decidí entrar en las zonas de mayor pobreza, donde no podían entrar los bancos, para identificar las habilidades que ya las mujeres tenían, porque creo que en cualquier parte del país, las mujeres en general, sobre todo en las regiones indígenas, conocen los procesos artesanales, en muchos casos para producir objetos de autoconsumo, pero que fácilmente podían transformarse en un objeto artesanal que se podía comerciar. Y por otro lado, en el Perú, en realidad, donde uno ponga el dedo, hay una organización de mujeres, y ReproSalud ya se basaba en esas organizaciones de mujeres.
yo ingresaba después de cuando menos 8 o 10 meses de participación de Reprosalud con las mujeres que ya estaban integradas a ese proyecto, lo cual hacía mi ingreso de alguna manera bastante más fácil, ¿no? En general, las zonas donde yo he trabajado han sido zonas de pobreza en 8 regiones del país. Estábamos trabajando en Puno, Ayacucho, Trujillo, Ucayali, Tarapoto, perdón, no es Trujillo, es La Libertad, eh, Tarapoto y Huancavelica. Esto nos permitía tener una diversidad también, diversidad que hemos tratado de mantener, pero sí hay algunas actividad que es transversal a las mujeres andinas y amazónicas, es el textil, efectivamente, ¿no? Bueno, la pieza que estamos viendo ahora, y voy a hacer un paréntesis para hablar sobre ella, es entre las múltiples actividades artesanales que desarrollamos, también hicimos talleres de papel hecho a mano porque era una actividad que se podía aprender fácilmente y los recursos naturales estaban ahí, ¿no? En muchos casos se han usado los desechos agroindustriales, por ejemplo, el bagazo de la caña o las hojas sobrantes de la piña, los troncos del plátano, y eso hacía que la materia prima no fuera cara. Lo que era un poquito caro en ese momento era la implementación de los talleres, pero que sabíamos que con una implementación eso iba a durar muchísimos años. Tuvimos 8 talleres de papel, algunos siguen funcionando, el de Chasuta está funcionando y uno en Pucallpa también funciona, pero las mujeres que lo aprendieron a hacer lo pueden replicar. Lamentablemente este papel es un papel caro, se puede imprimir con serigrafía, se puede pintar o se puede imprimir inclusive en imprenta, pero por el costo, en el tránsito, digamos, de los años, algunos talleres han dejado de trabajar. El de Chasuta sigue. Y esto que estamos viendo es el catálogo de papeles que yo me tomé el trabajo de hacer para poder explicar cuando iba a ofrecerlos, ¿no? Entonces hay el tipo de papel y adentro hay fotografías de las mujeres trabajando y del proceso que hicimos porque nos fuimos adaptando a los recursos de cada espacio, porque en muchos casos no había electricidad, entonces pensar en esta Hollander Beater, que es con el que se hace el papel hecho a mano en los países desarrollados, era una locura, y el papel se hacía en batán y se sigue haciendo en batán actualmente en Chasuta, a pesar de que ya tienen la luz, ¿no? Y luego nos fuimos adaptando, hicimos algunas licuadoras un poco truchas, porque no podíamos comprar tampoco licuadoras industriales, en ese momento eran muy caras, cuando lográbamos tener electricidad y las mujeres preferían dejar el molido a mano por un molido, digamos, más mecanizado. Pero fue una linda experiencia, a partir del papel se desarrollaron muchos productos, ¿no? O sea, tarjetas, collage, hicimos una exposición en la Universidad Católica donde convocamos a diferentes artistas como para lanzar el papel como un soporte para otros artistas y fue bastante exitosa, participaron como 20 artistas de diversas manifestaciones, ¿no? Serigrafía, óleo, grabado, embosado, en fin. Pero esta fue una de las líneas. También tuvimos una línea de cerámica y lo que más acogida tuvo fue el tejido a palitos y el tejido a crochet. Entonces, bueno, esa es otra de las líneas que combina porque tiene cosas de costura y de tejidos también y desarrollamos una muñeca específica y se hicieron 8 muñecas diferentes que tenían las características de cada una de sus regiones. Igual no fue un producto que se masificó porque era muy laborioso, era costoso, entonces se orientó, digamos, a las instituciones y al entorno de la institución, ¿no? Y más bien todo lo que está a palitos, vamos a ver ahorita un par de cosas, pero se hicieron una gran variedad.
comenzamos como anécdota, comenzamos en Mazocruz tejiendo ratones. Y la idea se tomó de los animalitos de Chucuito, que son el desarrollo que hizo el Cuerpo de Paz en los 60 a partir del tipo de tejido que las mujeres desarrollan tradicionalmente para sus chullos principalmente. Y teníamos la dificultad de que las mujeres de Mazocruz, la mayoría se dedicaban al pastoreo, entonces pensar en el telar era complicado porque había que trasladarlo, pensar en objetos grandes también resultaba complicado, teníamos que pensar en una actividad que pudieran trasladar en su bolsillo o en una chuspa y desarrollar mientras estaban acompañando o esperando que sus animales pastaran. Entonces comenzamos con unos ratones tejidos con lana hilada a mano, unos ratones muy pequeñitos que eran juguetes para gatos. Y resultaron un éxito en Estados Unidos porque el olor atraía a los gatos. Alguien después nos sugirió que le pusiéramos catnip adentro, que estimula más a los gatos a jugar. Y entonces comenzaron a venir pedidos sucesivos y comenzamos a extender no solo a Mazocruz, sino a las otras comunidades puneñas también para desarrollar este producto. Y a partir de este producto ya comenzamos a pensar en otras cosas, ¿no? Gran parte de la muñequería que hoy se desarrolla, digamos, tuvo ese origen. Lo que nosotros hicimos fue principalmente capacitarlas, entregarles buenas herramientas, porque cuando nosotros entramos se tejía con los rayos de las bicicletas. Entonces eso no permitía que tuvieran un producto con un buen acabado, porque obviamente el rayo de la bicicleta que simplemente se le lijaba sobre el cemento para que la punta estuviera redonda, siempre enganchaba y no se lograba, digamos, el objetivo, porque desgraciadamente el mercado tiene reglas un poco rígidas en cuanto a la estandarización y a la calidad de sus productos. Los otros animales que ven ya eran, digamos, un desarrollo a partir de sí cosas peruanas, digamos, pero pensando en mercados un poco más sofisticados. Entonces, los productos se concebían en conversaciones con nuestras contrapartes. En casi todos los casos, además, curiosamente, eran también mujeres nuestras compradoras. Entonces, ellas visitaban y nosotros nos encargábamos, además que entendieran que este era un proyecto que iba más allá de hacer solamente un producto artesanal para vender, sino que tenía un propósito, ¿no? Mercomujer brindaba capacitación permanente en temas productivos a partir de las tecnologías que ellas sabían y también todo lo que era la gestión de la producción, de manera que pudiéramos llegar a tiempo. Cuando comenzaron a venir algunos pedidos un poco más complicados, digamos por la cantidad, lo que nosotros teníamos que hacer era dividirlo. Teníamos solo en Puno 16 comunidades, y si era más que lo que podía producir Puno, entrábamos a Huancavelica y Ayacucho, que eran los que tenían este tipo de tejidos también. Entonces, digamos que la estrategia para distribuir la producción tenía que ser calculada a partir de varias fechas en que las mujeres no podían producir, porque tenían las fiestas patronales, porque eran el periodo de siembra o de cosecha, que no, que sabíamos que no iban a poder producir. El propósito de Mercomujer principalmente fue el de generar recursos para empoderar a las mujeres, con el fin de que utilizaran los fondos en su salud, porque los establecimientos de salud cobran por atenderse. Entonces, muchas veces se posterga la atención de la salud porque no están los recursos económicos para ello. Igual, cuando yo he preguntado a las mujeres, para ellas la prioridad siempre ha sido la educación de sus hijos. Entonces, ahí ha habido un trabajo constante en el sentido de la importancia de que
también su cuidado tiene que tener una prioridad para ellas. Y ya con los grupos con los que trabajamos más años, entramos también a la necesidad de que parte de sus ingresos fueran destinados a comprarse algo, ¿no? Zapatos, algo de ropa, algo que les gustara, y no solamente pensando en que todos los recursos tenían que irse o a su casa o a sus hijos y no a ellas. El proyecto en realidad funcionó bastante bien. La idea era poder llegar en algún momento al punto de equilibrio, como para que hubiera una empresa que brindara capacitación a partir de sus utilidades, pero que además estuviera al servicio de las comunidades para dar el servicio de comercialización, que siempre es un problema, ¿no? Tú me avisas cuando estoy con el tiempo para cerrar, por favor. Muchos de las mujeres que trabajaron con Mercosalud o con Mercomujer ahora continúan trabajando como tejedoras. Algunas ya tienen a los hijos pues que han terminado las universidades y que, según nos dicen, las artesanías han contribuido a que ellas puedan hacer hijos profesionales, y estos hijos ya no continúan con la actividad artesanal, que es uno de los problemas del sector, ¿no? Que nuestra pirámide, digamos, es una pirámide invertida, la parte en cuanto al universo etario. La mayor parte de los artesanos y de las artesanas en este momento están por encima de los 40. La gente joven, 15, 20 años, salvo en zonas rurales, no quieren dedicarse a esta actividad, lamentablemente, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un cangrejo, igual, y está concebido como simplemente un objeto. No es un juguete, nunca se ofreció como un juguete, y es un objeto que puede estar en cualquier lado. No lo ofrecíamos como juguete por las restricciones que hay en Estados Unidos. Nunca le pusimos botones para que no se los pudieran comer los niños y sacarla, por eso está todo tejido y bordado. Y así hicimos, bueno, esta es una langosta, y antes vimos un pez, pero lo que pueden observar es la destreza que tiene en el tejido para dar la forma de cualquier cosa. Igual que esto, se hicieron títeres y se hicieron algo que los gringos llamaron criaturas, que eran cosas fantásticas. No había ningún propósito de que fuera ni un personaje, ni hombre, ni mujer, ni animal. Era una mezcla de cosas, y combinábamos generalmente esto que es alpacril o algodón industrial, que nos permitía manejar el tema de la combinación de colores, que era otro reto, porque, y ustedes que también han trabajado con mujeres de sectores rurales, el tema de las combinaciones de colores varía mucho de una región a otra. Los gringos tenían sus propias paletas, y había también un tema de negociación, porque yo llegaba y les decía, vamos a combinar este verde con este morado, y me decían, no, porque se ve muy feo. Entonces había todo un tema de explicación, porque la interculturalidad yo creo que es un camino en dos sentidos, ¿no? Es que nosotros entendamos la lógica de sus propias culturas, pero también les demos la oportunidad a ellos de entender la lógica de esta cultura, entre comillas, nacional o globalizada, de manera que sin perder su propia identidad puedan entender al otro, así como nosotros hacemos, digamos, y ellos hacen el esfuerzo de explicarnos la racionalidad de su propia cultura, ¿no? Yo diría que el tema de la generación de ingresos, digamos que fue el objetivo principal, cumplió su objetivo en la medida en que esto permitía que al interior de las familias hubieran relaciones de mayor equidad, en tanto las mujeres eran las que aportaban. En muchos casos, cuando había más producción, los hombres comenzaron a producir, pero cuando venían ellos a vender siempre, o a entregar, se les decía que los canales eran las mujeres, ¿no? Las asociadas de los grupos de productoras eran mujeres. No habían hombres asociados, por lo tanto,
la entrega de la producción era siempre a través de las mujeres. Y eso no podría decir que al 100% ni generalizarlo, no tengo tampoco una estadística, pero los testimonios sí hablaban de mayor equidad en las relaciones al interior de las casas. También tuvimos, y eso fue particularmente con los talleres de papel, muchos problemas de violencia en las casas porque los hombres no querían que las mujeres, primero porque asociaban con Reprosalud y decían que las mujeres se reunían a hablar de cochinadas, y segundo porque el papel era una actividad absolutamente ajena. Entonces, ahí sí lo que tuvimos que hacer, por lo menos en 2 o 3 casos, fue convocar a los hombres que vieran el proceso, que entendieran lo que se hacía y por qué requeríamos de que ellos permitieran, digamos, espacios mayores de presencia de las mujeres en el taller, con o sin la institución, porque había que hacer, digamos, el papel tiene un proceso que es un poco tedioso, hay que remojarlo, hay que molerlo, lavarlo y luego, bueno, formarlo con unas tinas grandes y con unas mallas que comenzaron a hacer con unas mallas importadas carísimas y terminaron con las mallas de plástico de las bolsas del mercado. Pero que igual el resultado era un buen papel, porque ya las mujeres entendieron también la lógica, y ahí sí hemos tenido que nosotros, pero las mujeres, ¿no? También negociar con los hombres y que entendieran el propósito, digamos, del juntarnos en estos talleres. El tema de la violencia es un tema que atraviesa todas las clases sociales, eso lo sabemos, pero en las zonas de mayor pobreza y particularmente en las zonas de mayor pobreza, y esa es una hipótesis mía, cuando hay migración y hay una doble marginación, la violencia se acrecienta porque además no hay contexto que contenga, digamos, a las propias mujeres en la medida que están sin sus entornos, ¿no? Digamos, esta idea de la producción en grupo nos permitía socializar y que no tuvieran vergüenza de compartir que habían sufrido de violencia o que les habían pegado por venir, y que entonces todas las mujeres participaran en la contención y también en la socialización con los varones, ¿no? Entonces yo creo que Mercomujer nació como una hija de Reprosalud y después agarró su propio camino. Muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Josefa. A ver, voy a dejar de compartir y ahora le paso la voz a Sofía. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos y todas. Bueno, esta pieza que me pediste sacar del recuerdo, justamente, la volví a ver después de varios años. Es una pieza, como tú dijiste, con la que terminé la escuela y empecé a descubrir el textil como una forma de expresarme. Y el textil como una forma de expresar estuvo en mi círculo de mujeres cercano, desde siempre. Las mujeres de mi familia siempre se reunieron y justamente escuchando a Josefa con atención, me llamó la atención lo que dijo sobre lo que comentaban los hombres cuando las mujeres se reunían, ¿no? A hacer las labores. Recuerdo desde niña haber estado en reuniones de mujeres en las que cosían o tejían o recibir de mi abuela una muñeca hecha por ella, o vestirme incluso con la ropa que hacían las mujeres, algunas con más técnica y algunas aprendices. Entonces creo que estar rodeada de eso, en la adolescencia lo descarté, ¿no? Y luego en la escuela de arte, si bien es cierto la especialidad era pintura, siempre tuve esta curiosidad por tocar el material, ¿no? Por acercarme más al material
para sentir. Soy una persona sensorial, entonces el pincel un poco que me alejaba de la materialidad, ¿no? Es así que empiezo a buscar, a rebuscar cosas de mis abuelas, latas de botones, de hilos, y empiezo a preguntar cosas. Empiezo a ir nuevamente a círculos en los que a veces rezaban el rosario y luego tejían, o solo se juntaban a tejer, ¿no? Y en esa época también empecé a trabajar con demos, algunas investigaciones y trabajos sobre violencia femenina. Reunido todo eso, aparece esta pieza en la que traté de usar un lenguaje de inocencia, ¿no? Un lenguaje edulcorado para contar una historia. ¿Y cómo contaría una historia violenta, por ejemplo, una niña, ¿no? Por medio de sus juguetes. Muchos años después soy estudiante de arteterapia y ahí empieza también a encajar todo esto, ¿no? Entonces los niños particularmente cuentan las historias a partir de muñecos. Tenía coherencia entonces contarla a partir de estos muñecos, que fue más bien un proceso largo porque recuerdo que tomé fotos de los muñecos y luego hice los moldes y luego elegí cuál foto era la mejor para contar la historia. Y en el trabajo con estas personas en Demos pude recopilar información sobre niñas violentadas también, en las que cuando contaban las historias las hacían mediante disociaciones de lenguaje, ¿no? Entonces, esas son las frases que aparecen en la colcha. Olor, me miro, temblando, sensaciones, ¿no? Sola, no lo diré. Ruido de aviones, lo que hay alrededor. Esos son los recuerdos y las sensaciones que, sobre todo las niñas violentadas, tienen en la memoria más allá de una historia lineal, ¿no? Bueno, hacer esta colcha, recuerdo que me tomó muchísimo tiempo, como lo mencionabas, Miguel. Bueno, después de lo formal sería de elegir un poquito las telas, que es otra pasión, ¿no? Ir a una tienda de telas, ir a Gamarra, como ir a la ferretería, son dos de las cosas que encienden mi creatividad. Luego de elegir esto, empecé a coser. Patchwork es pegar piezas, ¿no? Es una técnica ancestral, la conocemos más desde que se instaló en Estados Unidos, pero hay piezas de Egipto, ¿no? Luego de Europa las traen a Norteamérica y sobre todo se trabajaba con los parches de las telas que ya no servían, ¿no? Y se unían y se hacían piezas nuevas. Las piezas de patchwork que vemos ahora ya son muchísimo más elaboradas, ¿no? Y con diseño y tal. Las estrellas en época de esclavitud en Estados Unidos, cuando hacían los esclavos reuniendo pedacitos de telas que encontraban y creaban estas mantas para abrigarse, las colgaban para comunicar cosas, ¿no? En los patios de atrás, eran como señales. Entonces, esta manta también es hacerle la colcha a una niña que está hablando decodificadamente, ¿no? Sola no lo diré, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de no poder expresar? Incluso cuando esta niña crece, ¿no? Y la acción de coser, porque toda esta colcha está cosida a mano, digamos, fue bastante meditativa
Y ahí empieza como, diría yo, una pasión por este trabajo en textil, ¿no? En el que se repite una y otra vez la puntada, al pegar y al armar. Y el sonido de la tela, el sonido del hilo, y la manta se va armando sobre mí, ¿no? No había ninguna distancia ya. Entonces sí, me fui tapando con esta manta, fui recordando también, ¿no? Como una acción performativa. Mis compañeros veían cómo hacía la manta y fue una época particular, porque no era una época en la que el trabajo de costura era normal, vamos a decir, ¿no? No todas las chicas cosían, no habían tutoriales para hacer esto. Este, entonces sí hubo algunos comentarios, recuerdo, era como cosas porque no sabes pintar, ¿no? Y este tipo de cosas que incluso agredían, ¿no? Haciendo esta labor, porque claro, esta labor es para la señora que está en su casa, ¿no? Es una labor, no es un trabajo artístico, digamos, ¿no? Entonces sí fueron fuertes los comentarios. Y bueno, luego de terminar de coserla, pasé al acolchado, que es el quilting, en el proceso de hacer un patchwork. Quilt es cama, digamos, ¿no? Entonces, o colcha, entonces se convierte en esto, ¿no? En lo que significa la colcha, el cobijo, el taparme, el protegerme, si quieres, ¿no? Con esta misma historia. Recuerdo cuando la expuse, también algunos comentarios como, ah, qué linda, ¿no? Qué bonitos los colores, y de pronto había que volver a verla y, ok, había otro tono en la cara, ¿no? Y fue eso. En realidad el proceso de este trabajo fue arduo, fue duro, y fue gratificante también, ¿no? Fue un poco hacer de lo doméstico una acción para comunicar, y fue la puerta que me abrió el camino para seguir en lo textil y en la investigación sobre trabajos o formas de trabajar textiles ancestrales que me conectan completamente con mi ser mujer, con mi poder comunicar, con el cuerpo, porque hay mucho de cuerpo que se pone al hacer estos trabajos, ¿no? Es performativo, ¿no? Es tocar la tela, sentir el frío, el calor, igual ahora que amaso lanas, es el cuerpo el que va trabajando, y en esta acción van pasando cosas en la psique, ¿no? Que despiertan más creaciones. Eso. Muchísimas gracias, Sofía, por compartir el testimonio. A ver, vamos a pasar a conversar, y he estado ahí tomando las notas. Continuamos con Noris. Bien, muy interesante todo lo que he venido escuchando y bueno, en este caso, en lo que concierne a mí es comenzar con lo que es la arpillería. Bueno, la arpillería también es como, más que todo, es tan especial, exquisito, una técnica muy versátil para poder hacer lo que realmente cualquier persona principiante o un gran artista pueda explayarse con su creatividad y buscando sus elementos de cualquier textil. Hablemos, por ejemplo, si hablamos sobre textilería, básicamente está hecha las arpilleras de textiles y materiales que son muy semejantes a las texturas de textiles que vienen a ser como complemento de la técnica. Bien, más que las arpilleras es una expresión
una expresión que expresa su lucha, su fortaleza. También hablemos de marginación social, hablemos también sobre la supervivencia que cada mujer día a día vive y lo plasma en los temas como vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos como mujeres un don especial en el sentido de poder crear. Al crear nosotros, primero es que realmente dónde me ubico como artesana, ¿no? ¿Qué es lo que deseo hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Y lograr de esta manera agenciarme de los materiales y darle vida, darle la creatividad que yo desea realizar. Entonces, la persona se explaya con los elementos que quisiera adjuntar, ideas, experiencias directas o indirectas. Ha sido la protagonista de todos estos años, de los años 79, que comenzaron con la primera manifestación de arte popular en Pamplona, hasta la actualidad. En este caso, por ejemplo, en los años 79, va a ser una reseña pequeña de la historia de las personas que comenzaron con esta gran tarea, porque es una gran tarea, que ha demandado mucho esfuerzo. Para conversar, quisiera yo mencionar a Ana María Delbecq, una de nacionalidad alemana, en los años 79. Ella visitó a Pamplona Alta a un grupo de mujeres que en ese entonces eran entre 8 a 9 mujeres, que ella los organizó y trajo consigo muchas muestras de diferentes artesanías, como les dirían, no, bueno, hoy en día, hoy chicas, miren, ya que he traído varias artesanías, les puede dar alguna idea, ¿no? Para no sentarnos como a tomar solamente el té, algo así, ¿no? Sino a generar algún recurso económico, ¿no? Para apoyo social, apoyo solidario dentro de la comunidad. Entonces, de ahí surgió esta pequeña organización. Y luego de ahí, ya a fines de los años 79, se gesta y ya se tiene la idea de crear este grupo que tenga un nombre. De ahí nace Grupo Compacto Humano. Ya en los años 1980, Roswitha Utters, de nacionalidad alemana, ella continuó el trabajo de Ana María Delbecq y ella fue la que realmente, como profesora de arte, ella nos ayudó, nos apoyó bastante en tener en claro muchos factores. Porque en este grupo con la señora Ana María Delbecq llegó una de tantas de las piezas, ¿no? Pues títeres, pues muñecos, puede ser muchas actividades, en muchas cosas que podrían ayudarnos a idear, a emprender algo. De lo contrario, la gente tenía que mantenerse ocupada. Lo que sucedía era que todos los viernes las personas nos reuníamos y nos miramos, como decían, la cara cada uno, oye, pero ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te va a ti? Muy bien. Todo el mundo decía muy bien, pero en el fondo, cuando anda muy bien, hay algo que anda mal. O sea, ¿qué era? La familia, era los hijos, y realmente en Pamplona Alta, como estaba un pueblo joven, era un pueblo joven mucho más precario que ahora, hoy en día ya ha progresado un poco la sociedad dentro de San Juan de Miraflores. Entonces, era que las mujeres realmente se pasaban la voz y este grupo se iba uniendo, cada vez iba siendo más. Y en los años 80, cuando Roswitha llega, ya comenzamos, ya éramos 40 personas, 50 personas, iban subiendo. Y así en gran escala, al terminar los 85, fuimos alrededor de 150 personas, a 170. Ese es según mi registro.
Entonces, ¿qué sucedía socialmente dentro de nuestra organización? Ya comenzamos la gesta, por ejemplo, de que habíamos invadido, ¿no? Nosotros, como ahí están viendo ahora en la foto, toda la gente vino, era inmigrante de diferentes provincias, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, venían de la costa, de Paracas, Pisco, Cañete, todos esos lugares, éramos todos éramos vecinos, y entonces las mujeres nos pasábamos la voz. Yo integré este taller en los años 80, a fines de los años 80. Entonces, para mí fue algo muy sorprendente de mi punto de vista que toda la gente que trabajaba, nos sentábamos y escuchábamos, no, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasó, por ejemplo, cuando invadieron, no? Ah, bueno, y seguían las invasiones pequeñas hacia arriba, hacia el cerro. Entonces las personas decían, no, tengo que comprar esteras, tengo que comprar palos, tengo que comprar agua, tengo que comprar querosene, porque hoy en día ya ni se conoce el querosene, pero antes se usaba el querosene. Entonces, tanto para cocinar y también para hacer las famosas campañas de limpieza, porque era realmente un caos también la basura. No había, pues, obviamente, lugares o puntos estratégicos donde almacenar la basura. Entonces, era un elemento base para poder construir una buena pieza, por ejemplo, de invasión y desalojo. Por ejemplo, si son piezas que de acuerdo a nuestras experiencias tenemos que plasmarlo. Como ven, por ejemplo, el desalojo ahí, donde hay violencia, donde la policía a veces abusa de los vecinos que están posesionados dentro del lugar que ellos quieren luchar por un espacio que hoy en día este tema no cambia, no pasa de moda, se puede decir, porque siempre tenemos invasiones y siempre las invasiones serán por Navidad y hasta fin de año. Entonces, cuando pasa toda la Navidad, las fiestas navideñas, todo, ya prácticamente la gente se queda tranquilo porque piensa que va a tener un espacio donde vivir. Y lamentablemente tenemos los desalojos ya en febrero, marzo, y estamos totalmente, este caos dentro de nuestra sociedad continúa. Entonces, es un tema que a través del tiempo saldrá con otras versiones hoy en día, que es un reto para otras artesanas, que este motivo siempre va a tener, obviamente, va a tener presencia, va a tener mucha presencia porque tal igual como la invasión, es de vital importancia el techo para cada ciudadano peruano. Y ya. Bueno, en otro caso, por ejemplo, volviendo a la organización, nosotros tenemos también de vital importancia para la sociedad era, por ejemplo, tener lo que es salud pública, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? El hospital de la maternidad de Lima, que muchas mujeres, obviamente, era su gran esperanza era ser bien atendidas, que tengan, obviamente, antes la salud pública ha sido también un tanto descuidada, como hoy en día, y altibajos siempre ha habido, pero en ese entonces obviamente las mujeres no teníamos un seguro, no contábamos con un seguro. Y eso era muy lamentable, era muy triste inclusive, o sea, nuestra sociedad para la mujer era muy difícil superar, por ejemplo, si hubiera un embarazo, ok, la mujer estaba bien, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya tuviera complicaciones de algún modo, alguna otra enfermedad, tenías que realmente suplir todas esas necesidades de alguna manera con el apoyo de tus vecinos. Porque antes, ¿quién tenías al lado? El vecino, la vecina. O sea, todos éramos como una familia, ¿no? Todos éramos como unas familias. Entonces, todas las señoras del Grupo Compacto Humano recordaban, se recordaba todo esto, de qué manera ellas, como sus experiencias, ¿no? En el caso que nace, por ejemplo, este tema que hizo la señora María Esther de la Cruz, es la que hizo este tema,
una compañera de trabajo de muchos años también, el cual realmente representó toda esa inquietud, lo plasmó en este tema. Bien, ahora la otra parte de la organización, como he visto, nosotros hemos vivido como mujeres dentro de la organización de Grupo Compacto Humano, también la indolencia y la falta de comprensión de nuestras familias. Por ejemplo, en el caso de las personas que estaban casadas, tenían familia, entonces los esposos también no dejaban que las mujeres se reúnan, porque dentro de este grupo habíamos tomado la idea y también la decisión de trabajar un horario de 8 horas, horario completo. Mañana tenía nuestro refrigerio y tarde, con la finalidad de tener, obviamente, un sueldo o tratar de semejar un sueldo para que nosotros podamos cubrir todas nuestras expectativas económicas y apoyar a nuestra familia. Entonces, de ahí es que realmente se puso muy rígido nuestro horario. Y claro, con ciertas flexibilidades para casos especiales. Entonces, de esta parte, las chicas, yo le digo a las chicas que hoy en día son mujeres, eran niñas. Bueno, yo comencé cuando tenía 15 años. Luego de ahí había jovencitas, saben que para nosotros era mucha curiosidad lo que las madres, ¿no? Las señoras hablaban y cómo lo representaban, éramos curiosas de los temas, ¿no? Como a mí me apasionaba ciertos temas sociales, por ejemplo, sobre la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces, en los 90, dicho sea de paso, CAPA se inauguró en el 91, ¿no? El Centro Comunal Artesanal Puertas Abiertas. Entonces, en el año 90, nosotros hemos tenido una serie de problemas sobre los senderistas, ¿no? Hemos tenido en Pamplona alta presencia de senderistas, presencias de MRTA, el cual a veces ha habido todas estas cositas, venían, como dice, como unas voladas a nuestra. Y hay tal persona ha sido apresada por tal cosa. Entonces, esos temas de día yo tenía curiosidad. Entonces, todo este grupo, ahí estamos viendo, por ejemplo, el taller Compacto Humano, cuando ya nos hemos mudado en el 91. Este motivo, obviamente, fue la inauguración de nuestro propio taller, ¿no? Entonces ahí estábamos, e inclusive la vemos ahí a Rosvita, cabello amarillo, un muñequito un poquito más sobresaliente, y otra señora que estaba en ese entonces, que era una de las fundadoras una de las primeras, que se llamaba Felicita Lozano, el cual está entregando una arpillera de presente a Rosvita, ¿no? Vemos también las personas en grupos, ¿no? En grupos, y estos grupos nos turnábamos, ¿no? Nos turnábamos porque, por ejemplo, grupo A, grupo B, entonces los días lunes y martes, miércoles y jueves y viernes, todos estamos reunidas con la finalidad de tener nuestros materiales, de tener, ¿cómo se llama? Hacer, por ejemplo, un compartir. Todos los viernes era un compartir, y obviamente que cada uno damos nuestro granito de arena y estamos como una familia. Ahí en ese convivir nosotros hemos tratado de superar, se superó toda esa barrera que había entre unas a otras, porque uno decía, ah, no, ella es de tal lugar, yo soy de tal lugar, que no quiero que vea mi trabajo, tapaba su arpillera para que no vea, era curioso, tapaba la arpillera para que no vean qué motivo está haciendo o qué nos quiere dar a conocer el fin de mes, con qué motivo nos va a sorprender. Entonces, poco a poco, las personas, mientras uno sea más transparente, y bueno, yo nunca he tapado, se los digo, entonces, difundir, transmitir, significa compartir. Yo he compartido siempre mi tema, miren cómo estoy haciendo, no me gusta. Por ejemplo, si hablamos de perspectiva, o sea, vemos
muchas cosas que a veces no es de qué perspectiva tú vas a ver tu pieza. Entonces muchas personas ahí dialogábamos entre nosotras, ¿cómo tú lo ves? Entonces éramos como familia, a ver a quién le gusta, qué color le va, qué textura no le va, qué complemento adicional puede ser enriquecedor para su pieza. Entonces las personas están felices, contentos, ¿por qué? Porque también se trabajaba en grupo. Por ejemplo, una pieza grande lo hacíamos entre 4 personas. A la semana teníamos ya a la semana tenía una pieza cada uno como valor equitativo para la parte de la finanza, ¿no? Entonces, el trabajo grande se hacía con un grupo, se hacía menos dificultoso y se avanzaba mucho más. Y hemos tenido también todo esto se ha ido superando porque teníamos muchas personas que concitamos la atención. Venían, por ejemplo, turistas, venían personas, ciertos clientes que ya estamos voceadas que en este taller de compactos se hacía piezas muy bonitas y ya venían americanos, venían franceses, venían italianos y cada uno con una tendencia diferente del tema que les cautivaba para que ellos hagan un pedido. Entonces muchos de ellos a veces ese es muy especial, eso es lo que voy a decirles, ¿no? Porque nosotros mientras que en CAPA hemos dado todo lo mejor al 100%, el mejor desprendimiento de creatividad, de búsqueda de anexos en todo, ¿no? Complementos. Venía, por ejemplo, X país con una persona que quería comprar así como a granel. Y la artesanía no es para vender a granel. O sea, nosotros siempre nos hemos clarificado en que tiene que ser unas piezas o muy semejantes o realmente que se dentro del diseño que deseen, ellos puedan obtener esa pieza, pero de garantía y de buen nivel de calidad. ¿Y de calidad de qué tiene que ofrecer? Desde la base, la costura, el bordado, la clasificación de material, la expresión que le quieres dar a los elementos que son los muñequitos, el complemento para que semeje mucho a nuestra realidad. Entonces, este cliente venía y decía, no, yo quiero 500, pero iguales todos. Por ejemplo, alcanzaba un trozo de tela de color solamente para 5. ¿Sabe qué? Es imposible. No, yo lo quiero así. ¿Sabe qué, señor? No le vamos a poder hacer. Solamente le hacemos 5. Quedaba disgustado el cliente. Entonces, no nos dejaba, digamos, no éramos como tan libres de hacer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos hemos puesto a producir con los temas que nosotros, por ejemplo, disfrutábamos, ¿no? Por ejemplo, vidas cotidianas, cosechas, hacíamos cosechas, hacíamos temas de danzas típicas, motivos navideños, motivos bíblicos, ahí salió, por ejemplo, el Arca de Noé, tenemos también productos de souvenir, cosas que cuando venía el turista ya decía, quiero un tantito de cada cosa, ya me llevo. Pero eso sí, le advertimos siempre que por favor sea al menos, nos escuche antes qué es lo que podemos hacer y qué no. Porque acá no se trata, porque todo el mundo podemos abocarnos a la parte económica, sí, hacer un trato, pero este trato no se va a cumplir porque si no hay el recurso de materia de los insumos. No, eso es una parte muy en detalle. Por ejemplo, lo que ahí trabajamos también las personas en la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, ahí todos ya nos íbamos conociendo y veíamos el grado de convivencia que teníamos permanentemente en el taller. Trabajamos de lunes a sábado hasta el mediodía y era una familiaridad que realmente cuando alguien la veíamos, alguna mujer prácticamente deprimida, triste y que algo andaba mal, y si era por apoyo económico, nosotros teníamos una caja solidaria para apoyarle si era necesario, ¿no? Pero si no era, si era de índoles, de agresividad de parte de la pareja, de los hijos, porque ha habido siempre siempre ha existido, y entonces ha habido chicos que han estado mal formados porque también los padres de alguna manera
hemos sido a veces como mujeres muy criticadas porque decían, no, mi mamá trabaja todos los días ahí en el CAPA y por eso no sabemos, no nos cuida mucho. Estamos en la calle. Entonces nosotros como CAPA, ¿qué hicimos? Y hacíamos, por ejemplo, talleres de vacaciones útiles, o talleres de complementación en matemática, lenguaje, orientación. Entonces, de esta manera la familia estaba más integrada, ya no estaba la madre preocupada de que, ¿qué estará haciendo mis hijos, no? Y teníamos inclusive un salón pequeño en que ellos podían realizar sus tareas, y un profesor que podía orientar, ¿no? Entonces, ha sido de tal manera esa fortaleza para la mujer que se sentía un poco más confiada y libre para poder expresar en sus piezas lo que deseaba hacer, ¿no? Y yo creo que ha sido en los años 90 también fue muy importante porque ya cambiamos el proceso dentro de la técnica en cuanto a lo que es las puntadas de la costura. Comenzamos pues con patita de pajarito, patita de grillo, que sí lo llamaban las abuelitas hace mucho tiempo que nos enseñaron, cuántos años atrás. Entonces, luego comenzaron punto festón con lana delgada o estambre delgado, luego de ahí el punto festón ya se comenzó en los 92 a 93 con el bordado con hilo fino y vimos que todo ese proceso de experimentación de una pieza, por ejemplo, esta pieza que ven del grupo Compacto Humano, está cosido con punto festón con hilo fino, toda la base. Luego, más adelante, ya en los años 2000, 2001, bueno, ya hacemos unas experiencias ahí en que, por ejemplo, yo dije, bueno, vamos a ver qué puedo. Yo soy una persona que se puede decir, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque no me quedo, voy a pensarlo y no lo hago, no. Entonces, digamos, una mixtura de todos los puntos pues que había, ¿cuál me queda mejor, no? Y de ahí nació el punto invisible, hasta la fecha, que es el que se presta más para todo. O sea, cualquier diseño que uno haga nos ayuda muchísimo en esto, ¿no? Y luego de ahí complemento los bordados, tenemos la proyección, por ejemplo, hemos tenido piezas de una sola, por ejemplo, ¿cómo les explico? Lineal nada más, toda una pieza lineal nada más. Y luego de ahí ya se vienen los relieves, ¿no? Y esos relieves acompañados de bordados hace que realmente nos dé el resultado que deseamos, el resultado esperado. Prueba de ello, esta pieza hemos exhibido en los años 90 en la ciudad de Oberhausen, Alemania, en una exposición de arpilleras. Justamente tuve la oportunidad de llevarlo personalmente y fue realmente un éxito. Y es igual que ahorita les cuento la historia ahorita de cómo nos hemos organizado, cómo convivíamos nosotros dentro del taller, qué es lo que realmente nos afectaba y qué es lo que nos hacía felices. Y era, por ejemplo, cada fin de mes lo que nos hacía feliz, ¿a quién hizo una mejor arpillera? A ver, vamos a ver, teníamos nuestro pequeño jurado, Rosvita traía amistades que sabían de arte, entonces nos motivaba esto tanto que el compromiso era permanentemente. Y bueno, y eso yo creo que muchas mujeres hoy en día, por ejemplo, a comienzo pues nosotros hemos tenido muchas dificultades, pero la temática de la arpillería, con el grupo Compacto Humano, acá en el sector Virgen de Buen Paso, Pamplona Alta, Distrito San Juan de Miraflores, fue más que todo una esperanza. Hemos tenido también, nos ha llevado a traspasar toda esta técnica fronteras. Hemos llegado a muchos países. Las mujeres se han independizado. Yo creo que CAPA ha cumplido su rol porque ha capacitado a más de 150 mujeres, hasta 170, las cuales ellas han ido a diferentes distritos y han hecho su pequeño taller en su casa.
Claro, a comienzo, como todo alemán, pensaba, no, toda la gente va a estar siempre centrada, no, hay que descentralizar, y la descentralización se ha dado de esta manera, ¿no? Y la gente ha surgido, ha hecho sus propios motivos, la técnica, lo han acomodado, le han dado la forma, el matiz, siempre con su color y su valor de acuerdo a sus creatividades. Y bueno, todavía en el mercado, como digo, existe interés sobre las arpilleras de motivo tradicional. Por ejemplo, las pullas de Raimondi, tenemos en mesa, por ejemplo, todo lo que son las papagaleras, todo lo que nos demanda Machu Picchu, cosas muy especial que las danzas de la marinera, el cajón, son temas tan especiales que nunca va a pasar de moda. Pero, Noris, ¿cuál es sí, cuál es cómo se llama la disyuntiva? Es que realmente cada vez hay menos artesanas en arpillería. No hay una, nosotros continuamos con nuestros talleres, inclusive gratuitos, ¿no? Pero yo no quisiera, por ejemplo, eh, decirlo así, ¿no? Estimados amigos, disculpe, yo no quisiera irme de esta tierra si yo no dejar mi legado. Son 41 años de trabajo y creo que la persona que esté interesada, ¿no? Eso no es un cherry, sino, o que desee emprender algo, pues cuente conmigo. Lo importante es que esta técnica es tan versátil que se puede poner en prendas de vestir, que tengo también una pequeña colección, en souvenirs, tenemos para hacer la misma parche, se hace también, como lo explicaron hace un momento, en tejidos, a crochet o a palitos, complementos de prendas, pero que realmente dé la talla de un buen producto peruano, sacarlo del país como realmente la artesanía se debería vender, porque muchas veces el artesano tiene que agachar la cabeza cuando alguien viene y te dice, ¿cuántos, como algo que dice, no, disculpe, ¿cuántos kilos cuesta tu artesanía? Algo así, ¿no? Tanto, y tienes que, hay rebaja, te siguen rebajando, hay rebaja, tienes que seguir bajando. ¿Por qué tiene que ser así? Realmente el valor auténtico está en nuestra creatividad, en nuestro desarrollo, en nuestro, propiamente en nuestro tiempo invertido que tenemos que hacer el trabajo y que es una pieza única. Y si realmente no se valora esto, es por eso que hay veces la persona dice, ¿cuánto al por mayor? La artesanía no se puede vender al por mayor, señores. No se debe vender al por mayor. Estaríamos atentando con nuestra propia identidad. sí, Eso es todo. ay, muchísimas gracias. Justo te iba a decir Ok, gracias. para poder pasar a conversar, porque en realidad las tres han colocado ideas bien, bien poderosas que en realidad creo que expanden las posibilidades para pensar el textil desde múltiples maneras, y hay múltiples puntos de contacto también. Creo que uno en particular que me parece muy significativo tiene que ver con cómo el textil genera un espacio de colectividad. Creo que Josefa lo mencionó bastante bien, eh, un poco en tono de broma, cuando hablaba de cómo a los hombres les podía incomodar que las mujeres se junten, ¿no? Para hablar de cosas, para intercambiar. Y tiene que ver también con una incomodidad, sí, ciertamente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el textil, eh, qué es lo que el textil permite, ¿no? En términos de poder generar otro tipo de tramas interpersonales, otras formas de parentesco incluso, ¿no? De construir una familia. Creo que esta arpillera hermosa tuya que estamos viendo ahora mismo es un perfecto ejemplo de esa situación, ¿no? Es decir, las mujeres están reunidas, ¿no? Y justamente porque están reunidas es posible no solamente, digamos, comprender mejor lo que vive en cada una de ellas a partir de reconocer que son problemáticas comunes, sino también que es posible encontrar soluciones, ¿no? Y enfrentarlas y generar cambios reales, ¿no? Que, bueno, que es también un poco el motor del proyecto
Mercomujer, justamente que impulsó Josefa, ¿no? Es decir, tiene ciertamente una dimensión económica, pero tiene una dimensión sensible, afectiva, ¿no? Que tiene que ver con una especie de regeneración afectiva, ¿no? Que es un poco lo que tú también mencionabas y lo que mencionaba también Sofía desde un lugar distinto, pero creo que muy presente en su memoria cuando ella recordaba pues a su familia, a sus tías, a su abuela, ¿no? Juntándose en torno al tejido justamente y pudiendo compartir allí, y donde ahí se gesta pues un tipo de hermandad distinta, ¿no? Y en realidad eso creo que está presente en la exhibición de múltiples maneras. También pensaba en esta otra pieza muy bella que tenemos de María Elena Alvarado, ¿no? Que es una pieza del año 2001 que se llama Yo solo coso, donde justamente alude también al trabajo doméstico de manera irónica, y pensaba que, bueno, ella también ha impulsado un proyecto que se llama La Hermandad de la Costura, pero en realidad, claro, podemos pensar como múltiples ejemplos, ¿no? Y justamente quería abrir un poco la conversación sobre eso, ¿no? Es decir, qué es lo que el textil permite, ¿no? En términos de generar un espacio de convergencia, que es un espacio de encuentro distinto, ¿no? Y como digo, Pues es ¿no? interesante. Sí, y como digo, sí, como que le da una dimensión que tiene que ver con, no sé si la palabra es sanación, pero sí creo que opera a un nivel subjetivo, ¿no? Como que hay un espacio ahí de elaboración. Entonces quería de pronto, si no sé si Sofía o Josefa quieren seguir a partir de estas ideas, ¿sí? Sí, yo lo que en experiencia es que yo creo que en el hacer dejamos que la mente se silencie, ¿no? Y en estos círculos, cuando nos reuníamos o cuando yo participaba y era niña, incluso de grande también, es eso, ¿no? La mente se silencia para entrar en este estado meditativo de repetir y en ese hacer van saliendo emociones sin juzgar o sin ser juzgadas de pronto, ¿no? Claro. Si es que sobre todo te juntas en un círculo íntimo, ¿no? Incluso en comunidad también pasa eso, como lo mencionaba Noris, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y vas haciendo, ¿y cómo te sientes hoy día? Y solo la conversación va fluyendo. Yo creo que sucede o se ve, ¿no? O lo vivimos las mujeres de pronto cuando nos reunimos a hacer estas labores, pero creo que es algo alrededor del arte, alrededor de la creación. O sea, creo que si se sientan un grupo de personas que están dibujando, a no dibujar nada, digamos, solo a dibujar, si me dejo entender, ¿no? También puede surgir este tipo de soltar emociones o de contar historias íntimas sin sentirte juzgado o juzgada, ¿no? Creo que es, como tú dijiste, ¿no? Se va haciendo una especie de mantra, ¿no? De tejido. Pero creo que igual va más allá de eso finalmente. Creo que lo que sí nos une, como han hablado Josefa y Noris en este caso y en la muestra, son estas labores que se dan a lo femenino, ¿no? Y también pienso que es esta curiosidad por saber también y por conocer y por atreverse a preguntar cosas que de pronto en un lugar más formal de reunión no se da, ¿no? Creo que este espacio también permite ciertas preguntas o ciertas historias que no se contarían en otros espacios. Y antes que darle el paso a Josefa, algo que pensé ahora que decías esto es también cómo efectivamente te permite elaborar o decir algo para la cual de pronto el lenguaje no alcanza, ¿no? Yo creo que tu pieza es como muy representativa de eso, ¿no? Es decir, cómo poder comunicar una violencia, una agresión, un dolor, cómo elaborar sobre ello cuando las palabras que tienes no son suficientes, ¿no? Por eso creo que incluso ese lenguaje quebrado que tú utilizas en la colcha
es como muy significativo de la imposibilidad del lenguaje de dar cuenta de la experiencia, ¿no? Pero esa experiencia está presente, ¿no? A través justamente de la unión de las telas, ¿no? A través de este juego de fragmentos, por eso incluso el patchwork es como tan preciso en la elección, ¿no? Porque justamente está intentando reunir fragmentos para poder formar algo que en realidad termina siendo como difícil de ensamblar en sí, ¿no? Pero termina construyendo una imagen y ahí... Y claro, es verdad, uno está elaborando y diciendo cosas a través de ese tipo de formalizaciones, incluso las imágenes más... eh, como más aparentemente inocentes, ¿no? Se convierte en un espacio que comunica enormemente, ¿no? Y ahí también, creo que las tres lo han mencionado de maneras distintas, hay un reclamo de esta práctica artesanal, manual, como un lugar de enunciación, o como un lugar político en ese sentido, ¿no? Que las define, ¿no? Y que permite decir cosas que de otro modo sería difícil decir, ¿no? Ahora sí, a Josefa creo que iba así. Bueno, voy a comenzar con un tema personal, pero cuando tú has hablado de las latas de los botones y de los hilos, he tenido un flashback a mi infancia porque una de las ilusiones que teníamos era llegar a la casa de mi abuela y sacar las cajas de los botones, ¿no? Y acomodarlos por colores, por tamaños, que es como uno comienza a vincularse, digamos, a nivel familiar con este quehacer de la costura. En mi casa también se cosía mucho. Y creo que en las comunidades más tradicionales, en las comunidades de los pueblos originarios, el aprendizaje también se ha dado efectivamente de madres a hijas. El cambio, este cambio que se da a partir de la entrada de algunas organizaciones y de que se convoca para que las mujeres se junten más allá de la mamá, la hija y la abuela o la tía, hace un cambio que justo ahora he estado la semana pasada en el CENEPA, y no con textiles, sino con cerámica, pero que también es un cambio muy importante en las comunidades, el salir del ámbito netamente familiar al ámbito comunal, donde, digamos, las mujeres tienen otro nivel de socialización, donde hay otro nivel de compartir, donde se da efectivamente la solidaridad, como hablaba muy bien Noris, en relación a enseñarle al otro cómo lo va a hacer para que lo haga mejor, y que haya un nivel de, digamos, de avance. Tampoco vamos a idealizar de que nunca hay conflictos, por supuesto que también hay conflictos, como hay conflictos humanos en todos los espacios donde vemos más de 3 personas. Entonces, sin embargo, estos espacios de los talleres comunales o de las organizaciones que se reunían con un propósito específico, que es el propósito de producir para lograr un ingreso, sobre todo me acuerdo muy bien en Pamplona Alta, donde comenzaron efectivamente las arpilleras en el Perú, el esfuerzo que esto significaba, ¿no? Porque era, además de todas las tareas de la casa, de atender hijos, cocinar, lavar, etcétera, esta tarea adicional que permitiera generar ingresos. Entonces, yo creo que ese es un aporte importante también, porque el quehacer a nivel de las comunidades siempre se ha dado, pero en otros niveles, no en estos niveles, digamos, donde habían espacios más íntimos solo de mujeres. Que hay otro nivel de conversación. Cuando compartimos espacios entre varones y mujeres, la conversación es distinta. Hay otra dinámica y hay otra temática también, ¿no? Entonces, yo creo que estos siguen siendo hoy en día espacios muy potentes y que han nacido en este periodo entre los 80s y los 90s, y que además en el espacio de la artesanía han tenido una importancia muy significativa, ¿no? Entonces, yo lamento que ahora el quehacer artesanal esté reduciéndose en estos espacios, y uno de los problemas es exactamente el que habla Noris, ¿no? O sea,
es artesanía, entonces es barato y no piensan en la cantidad de trabajo que hay detrás de ese producto, el conocimiento que hay detrás de ese producto, la creatividad que hay. En la mañana leía un documento sobre la diferencia del arte y artesanía y una de las cosas que decían era que la artesanía se valora por cuántas horas has trabajado y cuánto has gastado en tu materia prima, lo cual es un error, ¿no? Está mal, así no debe de ser, porque la artesanía tiene también un componente de creatividad muy importante y un componente de conocimiento que va más allá de la técnica solamente de cómo coser, porque los contenidos no son solo la costura. Entonces, muy interesante, Noris, tu testimonio y de cómo creció además el grupo. Yo en algún momento estuve muy cerca al grupo de la Virgen del Buen Paso y después, bueno, no lamentablemente, pero tuve que viajar y ya estuve un rato fuera del país, ¿no? Pero yo creo que hay que retomar algunas de las experiencias de aquella época y actualizarlas, ¿no? Las jóvenes ya no se juntan, me imagino, ahora. No hay muchas. ¿Cuántas arpilleristas jóvenes hay en tu grupo, Noris? No sé si me escuchó o está muteada. Sí, bien, realmente interesante y gratificante escucharla, Josefa. Y aparte de esto, yo estoy muy motivada y seguiré motivada por el resto de mis días, seguir compartiendo esta técnica y que realmente que sigamos reunidos. Y estoy siempre difundiendo de que realmente hay muchas jovencitas que hoy en día que son muy talentosas también, pero que no se quieren involucrar con esta técnica, ¿no? Más adelante es posible, o depende en algún producto, Dios quiera, nuestra creatividad siempre va a estar a flor de piel y veremos, ¿no? En qué más adelante podemos involucrar a las jovencitas dentro del ámbito de la artesanía y de esta técnica que es tan exquisita y que está perdurando a pesar de tantos años y que pensamos que puede dar muchos éxitos todavía. Hay muchos planes, así es. De hecho, algo que mencionaron indirectamente las tres, y es algo en lo cual acaba también hacer énfasis Josefa, eh, tiene que ver con la economía, ¿no? Y el mercado, digamos, indirectamente. Esto que señalaba Noris, por ejemplo, de las negociaciones complejas que hay con una persona que de pronto viene y quiere 500 piezas iguales y no llega a comprender la complejidad del trabajo en sí, ¿no? Y claro, es decir, hay una situación, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, el textil de pronto se mueve en distintos contextos, mercados incluso, distintas audiencias, que no son necesariamente audiencias instruidas en las bellas artes o audiencias del arte contemporáneo, del arte en general. De hecho, lo que señalaba Sofía de los comentarios que recibió cuando presentó la obra en el 2002, de que si cosía porque no sabía pintar, creo que deja un poco en evidencia las jerarquías, ¿no? Pero por otro lado, claro, esa dimensión no escurridiza, ¿no? De poder llegar a audiencias no necesariamente iniciadas o informadas en las artes, les permite ser como un infiltrado también, ¿no? O sea, puede ser un problema, efectivamente, como dice Noris, en el sentido de personas que no valoran en su dimensión el trabajo, pero por otro lado también es un infiltrado, como que entra camuflado en distintos elementos de la vida cotidiana, porque claro, la pieza de Sofía es una obra de arte, pero también es una colcha, ¿no? Que ella ha usado, entonces no deja de ser una colcha finalmente, ¿no? Y la arpillera es una arpillera que puede realmente trasladarse a un bolso, ¿no? Como decía Nori, puede trasladarse a una prenda de vestir. Entonces, hay una dimensión ahí elusiva, compleja, problemática también, que pone en problemas a las categorías que existen para entender las artes tradicionales, las categorías conservadoras, digamos,
y también una posibilidad para generar economías alternativas. Yo veo al menos que hay muchas artistas jóvenes que en los últimos años han tomado el textil como un elemento de comunicación, ¿no? Como un elemento de encuentro, ¿no? Y ellas de pronto las veo navegar con mucha fluidez, tanto como los espacios de exhibición como piezas que de pronto circulan de múltiples otras maneras, ¿no? Y me pongo a pensar en esa fluidez que tiene el textil, la capacidad que tiene de poner en problemas las categorías del arte, las categorías conservadoras, digamos, ¿no? Y de generar economías distintas, de obligarnos a pensar el arte desde múltiples economías. También hay una mirada como a veces muy tradicional del arte muy vinculada a una economía de galerías, que es en realidad una esfera muy pequeñita, muy elitista también dentro de todo, ¿no? Pero pequeña dentro de las múltiples economías asociadas a los procesos creativos, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarles esto y preguntarles cómo es que piensan, ¿no? Que el textil de pronto redefine, reinventa o replantea, ¿no? Las maneras que tenemos de pensar mercado y economía. Así es. En realidad, yo creo que el mercado condiciona en mucho el quehacer artesanal y el quehacer de los artistas también, porque yo soy de las personas que sigo hablando de arte y artesanía y me gusta diferenciarlos porque en la realidad eso es lo que sucede. Pero en ambos casos, para poder insertarse en el mercado, tienen que hacer concesiones a las demandas del mercado. Los artistas, para estar en los circuitos comerciales de las galerías, sacrifican algunas de sus requerimientos, entre ellos el porcentaje que hay que pagarle a la galerista, por supuesto, pero va más allá de eso. El otro día veía yo que me hablaban de algunos artistas que tienen mucho éxito, que venden mucho, pero que claro, viene alguien que lo quiere para decorar su casa y le pide lo mismo, pero en rosados, o en azules, o en cualquier color, y el artista, más en este contexto, hace ese tipo de concesiones, ¿no? No es que yo hago la obra como la quiero, como la concibo, y el que la quiere la compra, sino que hago las concesiones que el que me la va a comprar me va a pedir. Y eso sucede mucho más en el ámbito de las artesanías, ¿no? Bien decía Noris, que viene a un gringo y quiere 500 iguales. No entiende, para comenzar, que las arpilleras originalmente se hacían con los retazos de tela. Entonces, en una arpillera la mesa iba a ser marrón y en la otra iba a ser negra y en la otra iba a ser beige. Y nunca le iban a hacer 500 iguales. Y ahí está, en parte, el tema de la creatividad justamente del quien desarrolla la obra, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado sí condiciona y que lamentablemente hay que jugar, driblear un poco con esto, porque si el propósito o uno de los propósitos es vender, hay que hacer las concesiones, pues, ¿no? Ya no estamos en la época de los mecenas. Claro, pero ahí también, ojo, que es interesante cómo, claro, mercado de pronto es un término que tiene esas connotaciones, pero por otro lado, la idea de economía, ¿no? De generar un espacio de sostenibilidad propia, como lo que ustedes hicieron en Mercomujer, por ejemplo, lo que intentaron hacer, que lograron de distintas maneras, ¿no? Era justamente de que a partir de tener ingresos, ¿no? Las mujeres puedan alcanzar mayor equidad dentro del espacio familiar, como tú lo mencionaste, Josefa, precisamente porque tiene un ingreso, ¿no? A la olla común, digamos, ¿no? A la olla de la familia. Entonces, claro, de pronto mercado sí es un término complejo, pero economía en el sentido de que la economía puede estar asociada también a generar un espacio de mayor autonomía. Creo que es interesante verlo también desde ese lugar, ¿no? Sí, claro, incuestionablemente lo que va o sea, si un artista vende bien, o si un artesano o artesana venden bien, lo que va a generar es mayor bienestar, ¿no es cierto? Va a tener una calidad de vida mejor, su entorno familiar también.
Y ahí es donde está este equilibrio que hay que buscar entre la parte de la creatividad y de sacrificar lo que quieres hacer con lo que quieren que hagas, ¿no? Y no voy a hablar de la parte de la tradicionalidad, porque ese es otro tema muy complejo donde muchas veces el comprador no quiere que cambien de cómo era cuando él lo compró hace 40 años, ¿no? Pero resulta que ya cambiaron las condiciones, que el creador ya no hace lo mismo que hacía su papá, que lo hace diferente, pero por eso es que siempre hay una negociación y este equilibrio es complejo. Sí. Yo a lo largo de estos años, por ejemplo, ir a las bienales de arte textil, ¿no? Es como un respiro. Yo siempre digo que es como Navidad para mí, ¿no? Porque es, además de mirar todo esto hecho en un, diría yo, 95% por mujeres, también se da la posibilidad de compartir técnicas, ¿no? Durante estas bienales técnicas ancestrales y se vuelve un poco a la parte artesanal dentro de un contexto de arte, ¿no? Como es una bienal de arte, ¿no? Entonces ahí hay esta delgada línea en la que, en mi caso, por ejemplo, tengo la línea de productos de lana, que son unos muñecos, y la línea de productos de arte, ¿no? Que son estas piezas, digamos, trabajadas de otra manera, en las que quiero comunicar otras cosas, ¿no? Pero siempre hay, en mi caso, por ejemplo, esta línea que no se debe de mover, ¿no? En donde yo tengo mi parte artística y mi parte de artesanía, ojo, ¿no? Es difícil, es complejo a la hora de vender, como decía Josefa, a veces toma más tiempo una que otra y no es el tiempo a lo que le tenemos que poner valor solamente, ¿no? Va muchísimo más allá de eso. Sin embargo, creo que hoy por hoy un poco de moda, por un poco de moda se está volviendo a mirar esto y darle otro valor, ¿no? No quiero decir que uno vale más que otro, yo disfruto y trato de consumir productos artesanales que me parece que son absolutamente maravillosos. A veces no puedo consumir productos artísticos porque no me alcanza. Sin embargo, pienso que los dos son iguales de importantes, siendo creaciones. No sé, Nori, si quieres añadir algo. La veo congelada. ¿Ustedes la ven congelada o se lo digo? Creo que Estoy totalmente prestando atención. Ah, ok, perfecto. Más bien quisiera, de mi punto de vista de experiencia, quisiera, por ejemplo, comentarles, ¿no? Eh, es algo que siempre he estado yo tratando de sacar nuevos productos entre que las ideas de los artistas visuales se unan con lo artesanal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he desarrollado un producto muy exquisito para Francia en ese sentido, bolsos, y acá ahora están ya dejan la bolsa de plástica, todos bolsos, pero súper bolsos con el estilo del artista plástico Chagall. Entonces, que no es algo tan especial que se ha trabajado y que, por ejemplo, en este caso yo he abstraído lo que Chagall hace para hacer mis bolsos, ¿no? Que es algo tan especial y bonito como ha quedado. Lamentablemente no lo puedo mostrar ahorita porque este ya es material reservado para estos clientes. Pero por otro lado, por ejemplo, también hay la otra parte, por ejemplo, de que nosotros tratamos de hacer en Sao Paulo, en Brasil, por ejemplo, se han unido un grupo de diseñadores de prendas de vestir y se han asociado con la asociación que estamos liderando en Mato Grosso. Entonces,
nosotros le hacemos la parte complementaria a sus casacas jeans y realmente ha salido de lo más, ¿cómo te digo?, asombroso. Un producto muy exquisito que realmente solamente venden en tiendas A1. Y eso asegura que las artesanas hoy en día de pandemia, ellas tengan al menos un ingreso que puedan ayudarse, ¿no? Porque la situación en todo lado con lo de pandemia estamos muy difícilmente económicos, estamos muy mal. Entonces, este grupo de mujeres que ya aprendió a hacer la técnica de arpillería, pues ha unido, ¿no? Así como hay diseñadores de alta moda, se interesa que haya un nexo, una asociatividad de un diseño de un producto para un determinado público en que involucre al artesano. Entonces, y así hay otras especialidades que iremos buscando, ¿no? Por ejemplo, como prenda de vestir, lo digo, busquemos, es que lo que pasa es que estamos disociados en el Perú entre nuestros diseñadores con la otra parte del artesano. A veces nuestros diseñadores, no critico, pero he visto siempre un diseñador, quizás nos tome en cuenta a los artesanos. Debería quizá diseñar algo y plantear a cualquier grupo de mujeres que haga, por ejemplo, esta técnica, estaría obviamente ayudando a otros grupos, a otras compatriotas que realmente van a ser muy agradecidas. Y así viceversa, no debe estar disociado el arte plástico del artesano, y viceversa, ¿no? Eso es algo, el complemento que siempre nosotros en el grupo con Backmando siempre hemos deseado. Uy, ups, se Escuchamos. corrió. No, estamos escuchándote, todo Ay, bien. se cayó, se fue la red, no sé qué pasó, pero ahí, ya. No, te Entonces, oímos, ¿ah? Sí, perdón. Dale. ese es lo que digo, un pedido, señora Josefa, que haga un programa dentro del MINCETUR o que realmente exista, que un programa realmente, no solamente, yo les digo, ya hemos pasado por tanto, que siempre tenemos a veces reuniones, disculpen, ¿no? Conversatorios, ¿no? De qué podemos hacer, pero llevarlo a la práctica, articular que esto se vuelva a la práctica para poder realmente dar los resultados óptimos para nuestra sociedad. Me gustaría mucho que tenga en cuenta, por favor, y que realmente yo pienso que es un punto de encuentro como mujeres y también de encuentro para salir adelante, para fortalecernos y además para desarrollarnos económicamente. Noris, yo ya no estoy en el ministerio, hace año y medio, pero tu sugerencia ojalá que la escuche a alguien del ministerio. En verdad creo que eso es lo que falta, sentarse a escuchar la necesidad de cada uno de los sectores artesanales para poder tomar decisiones, ¿no? Así es. Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo, han sido testimonios bien poderosos, creo que nos permite entrar a la memoria del textil de distintos lugares y también a las complejidades de esos años, cómo ha ido cambiando y cómo además lo vemos desde el presente, ¿no? Porque algo muy particular de la exhibición es que realmente podemos tomar distancia y ver los noventas y quizás desde una experiencia, desde un lugar distinto, desde una estructura sensible distinta, realmente hacer conexiones que quizá en esos momentos era difícil de poder hacer, ¿no? O sea, ver por ejemplo, el textil de Sofía, ¿no? Dialogando muy cerca de las arpilleras, yo creo que es como realmente una energía muy poderosa, ¿no? Y poder seguir avanzando y encontrar las piezas tejidas con palitos del proyecto Marco Mujer, que nos ha prestado Josefa, realmente te permite entender muchas cosas que quizá en ese momento era difícil, como digo, poder, ¿no? Conectar. Pero bueno, nada, de verdad que les agradezco muchísimo a las tres y nuevamente gracias a Ligna por estos espacios de conversación. Van a continuar, vamos a seguir anunciando los siguientes conversatorios, quedan 4 más, así que vamos a poder seguir, bueno, ahí pensando distintos aspectos del proyecto. Y nada, dicho esto, 1 hora y 40 después de haber comenzado, me despido. Muy buenas noches a todos y como digo, las salas están abiertas en feriados de 10
a 6 de la tarde, todos estos días hasta el sábado. El domingo está cerrado. Así que bueno, todas invitadas a la exhibición. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, Miguel. gracias. Gracias, Sofía. José, Gracias. Nori, muchísimas gracias. Gracias. Suerte. Bueno, muchas gracias, Gracias, también, que Charles. tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Miguel, por todo.